cuál es la parte en lo que a mí me corresponde de predicar el Evangelio del Señor. Y hablando de nuestro país, hay una hojita que tenemos aquí que dice 67 naciones, etnias, es lo mismo, ¿no? Peruanas. Algunas han sido contactadas, otras fueron evangelizadas, pero dejadas abandonadas porque los extranjeros que vinieron se regresaron a su tierra, y más que todo muchos grupos étnicos en la selva que estuvieron siendo evangelizados a raíz del 85, 89, a raíz del terrorismo. La mayoría de los gringos regresaron a su tierra y quedaron prácticamente nulos. De todos esos grupos étnicos, uno de los grupos más bravos son los mascopiros, que en realidad la palabra mascopiro no tiene ningún significado, no tiene ningún entendimiento. ¿Pero por qué le llaman mascopiro? Le llaman mascopiro porque a alguno de los extranjeros que vino le puso mascopiro, pero mascopiro no significa nada. Lo que a ellos se les llama es nomole, que significa hermano calato, hermano desnudo, porque ellos viven completamente desnudos, como en la era primitiva. Y es increíble que estas personas, los mascopiros, viven en una localidad que se llama El Diamante, a 30 minutos de un gran centro poblado en el departamento de Madre de Dios. O sea, el tránsito por río con turistas, madera, es bien fluido. Sin embargo, a esas personas, los que están ahí, no se les ha podido alcanzar con el Evangelio, porque mayormente los usan solamente le dan un poco de plata, le llevan un poco de pescado, porque ellos no tienen un lugar fijo donde viven así errantes. Se toman fotos para el Facebook, para presentar no sé qué cosa, pero no hay un interés humano en su persona, en llevarle, no solamente, es bueno llevarle algo a comer, porque el Evangelio es así, tienes que ayudar en algo, pero también darle lo principal, que es la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, pocos grupos han hecho eso, y a pesar de todo eso, Dios utilizó a un cura hace 15 años y pudo sacar a dos hermanos, Celestino y Damián. Ellos llegaron acá al Perú, estuvimos conversando durante el mes que estuvieron acá, buscando apoyo, porque ellos, todos esos 15 años que han estado fuera del monte, se han preparado, hay varios pastores que los han ayudado a prepararse, y ahora tienen ellos el sentir de ir. Lamentablemente el hermano Celestino, un hombre más o menos de 65 años, estuvo aquí a los 15 días cuando regresó a Pucallpa a seguir haciendo gira promocional para la guerra. Él falleció. Y yo quisiera que usted vea algo, hermano, acerca de los mascopiros, que desafortunadamente no es un evangélico quien hizo esta grabación, es un canal de televisión, Panamericano Televisión, hizo esta grabación, ¿no? Y esto es para que podamos ver qué tanto interés tenemos nosotros. Nosotros deberíamos estar con estas proyecciones, motivando a las iglesias, pero lamentablemente nos estamos relajando. Y yo quisiera que podamos ver los mascopiros por 2 minutos más. Después venga el resto de los mascopiros, no, eso no es el otro video. El otro video. Estamos de vuelta en Panorama y vamos ahora a compartir con ustedes un video excepcional de un hecho preocupante que viene ocurriendo en la zona sur de nuestra Amazonía, puntualmente en Madre de Dios, donde miembros de poblaciones en aislamiento voluntario se encuentran bajo el acecho de empresas turísticas, de grupos religiosos, y de un tiempo a esta parte además en contacto con comuneros de la zona. En una de esas incursiones, los miembros de la etnia Mascopiro fueron grabados. ¿Quiénes son estos peruanos? ¿Qué peligros corren? Vicky Zamora y Juan Carlos Vera con el reportaje.
esa toda es 22 personas que nampan. No mole, que no ya anica. No mole. No mole. Corre peligro de extinción. Así lo tienen, ¿no? Bajo. Se desconoce como Mashcopiro. Ahí están los hermanos, los tres tienen flechas apuntándonos y estamos frente al norte de la caja. Viven en las entrañas de la selva peruana, absolutamente lejos de la civilización. Los no contactados o en aislamiento voluntario son considerados internacionalmente como los pueblos más vulnerables del planeta. Y en la medida que se aislaron de esta población, no desarrollaron todas las inmunidades, digamos, que tenemos la población mayoritaria, porque hasta una influencia, una gripe simple, puede generar una epidemia en esa zona y no hay forma de evitar que les pueda suceder algún riesgo mayor. En este momento podemos apreciar hermanos Mashcopiro que están recibiendo plátanos y están creando la comunidad. Debemos observarlo. Ellos son miembros de comunidades que hace un siglo atrás huyeron de la brutal violencia que sufrieron sus antepasados. Nos tienen miedo también a nosotros. Cuando nos acercamos nos tienen miedo. ¿Cómo reaccionan? Cuando tú también los ofendes, ellos también te pueden ofender. ¿Cómo podrías tú ofenderlos? Tiran con algo ¿Qué hacen ellos? y ellos también te tiran una flecha. Ahí están los hermanos apuntándonos y estamos frente al norte de la caja. ¿Qué los motivó a huir, a refugiarse en las entrañas de la Amazonía? ¿Qué provocó su aislamiento, su desconfianza hacia la llamada civilización que hoy busca acercarse a ellos? En el sector de Yanayacu lo que está pasando es un hecho grave, estar dando ropas, estando gaseosa. ¿Quién entrega eso? Los botes que pasan por el Alto Madre de Dios o que entran al Alto Madre de Dios, botes de madereros, botes de la población que pasan. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes FENAMAT denuncia públicamente que existen congregaciones y empresas turísticas que buscan tener contacto con estos pueblos aislados. Para corroborar la información, Panorama decidió llegar hasta Madre de Dios. Por tierra cruzamos bosques de tinieblas. Por agua surcamos los ríos Inambari y Madre de Dios. Después de 29 horas de viaje hemos llegado hasta Yanayacu. Aquí vamos a acampar el día de hoy y vamos a esperar que amanezca para corroborar la denuncia del FENAMAT. Esa noche pernoctamos en la localidad de Diamante, muy cerca de donde aparecen los Mashcopiro. Hasta ese momento solo habían fotografías de adolescentes teniendo contacto con un grupo de misioneros. ¿A qué misión pertenece? Asamblea del Perú. ¿Ustedes han tenido acercamiento con los no contactados? Bueno, en algunas oportunidades, ¿Con qué fin? con el fin de hacerles conocer esta noticia de Jesús, El Evangelio. el Evangelio. Que ustedes predican. Amén. Porque Él nos ha dado una orden que tenemos que dar a toda tribu. Hermano, el video va a quedar acá, dura 14 minutos y en esta noche no es la idea desarrollar en cuanto a los Mashcopiro, la idea es hablar de un tema de alta relevancia en cuanto a la iglesia. El tema de los Mashcopiro es algo muy importante, del cual tú y yo tenemos mucha responsabilidad. ¿No? ¿Acaso no son seres humanos? ¿Acaso no son compatriotas nuestros? Y algo más, ¿acaso Cristo no murió también por ellos? Yo no puedo ir hasta el Diamante, no he ido al Diamante. Estaba en la selva, pero no llegó al Diamante. Pero sí puedo orar diariamente por esta persona. Y para que no se olvide, usted tenga esta hojita, pégala en tu casa. Esto no es de hace 100 años, esto es lo que está ocurriendo ahorita.
Hay personas que ahorita están en estas condiciones y en nuestra mesa no hay menos de un panetón y chocolate y muchas cosas más. ¿Cierto? Miren la comunidad que estamos nosotros acá. Aparte que tenemos la salvación. ¿Y qué hay de ellos? ¿Qué hay del mandato de ellos? Yo quisiera que un hermano voluntariamente pueda orar por este grupo para empezar con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Algún hermano? Por favor. Siga. Oramos con usted, hermano. Oremos con el hermano intercediendo por la salvación de los mascopiros, para que ellos pierdan el temor y puedan tener contacto con las personas que van. Y sobre todo, para que de las iglesias se levante gente de su comodidad y salga. Y no solamente los mascopiros, hay cantidad de grupos, cantidad de personas sin esperanza, sin salvación y sin nada en vida. Bueno. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias una vez más por la vida y la salud que tú nos brindas. Y Padre, en esta hora queremos orarte especialmente por esta comunidad llamada Mascopiro, Padre, de gente que tú creaste, gente que tú permitiste que naciera. Y como bien lo dijo nuestro hermano, por quien tú también diste tu vida, Señor. Muchas veces nosotros actuamos de forma egoísta, pensando solo en nosotros, pensando solo en nuestros familiares, y quizá no hacemos más por aquella gente que también necesita, Padre, de ti. Y en realidad sabemos que todos necesitamos de esa salvación que tú nos has sabido dar. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú bendigas, que tú puedas ayudarlos y bendigas a aquellos hermanos que se encargan de misiones también y que puedan llegar a ese lugar y que esas personas puedan recibir el mensaje que tú también has hecho que nosotros podamos recibir. Gracias, Padre. Queremos iniciar este tiempo orándote por ellos, por esa comunidad que hoy nos permites a nosotros conocer, saber que ellos existen y saber que ellos necesitan de oración de parte de nosotros. Ayúdanos, Padre, quita de nosotros quizá esa idea de pensar solo en los nuestros y empezar a interesarnos más por aquellas personas también que quizás están lejos de nosotros y que tienen escasez en diferentes áreas de su vida, Señor. Bendícelos tanto a este grupo como a las demás personas que también necesitan de ti, Señor. Gracias te damos por ese tiempo y te ruego que a cada uno de nosotros nos ayudes a tener esto siempre presente, a no dejar de orar, así como siempre oramos por personas que amamos, por personas familiares, así también no olvidarnos, Padre, de orar por este grupo de personas que también te necesitan. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos y ayúdanos a seguir orando, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno y un Dios que oye nuestras oraciones. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El sentir que Dios ha puesto en mi corazón de compartir con ustedes es comprometer a la iglesia, cada uno de los que estamos aquí presentes y formamos el cuerpo de Cristo, a trabajar en la vida del Señor, en la obra del Señor, en las misiones, que es la prioridad de Dios, que es la razón por la cual la iglesia existe, de predicar el Evangelio, de cumplir cabalmente el mandato del Señor. Y quisiera invitarlo a que se ponga de pie, hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, vamos a dar lectura. Hechos capítulo 1, versículo 6. Primeramente quiero leer con ustedes el capítulo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, está hablando de Jesús cuando se apareció durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Entonces Jesús les dice a los apóstoles y a todos los que están reunidos ahí, que según la palabra de Dios dice que primero eran 500 los que vieron cuando Jesús que se le había aparecido. El versículo 4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dije, oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, como vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, el imperio, el trono, por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche te pedimos que tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú puedas, Padre Santísimo, preparar no solamente nuestro corazón, sino todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, porque no solamente queremos, Señor, llenarnos de información, no solamente queremos, Señor, pasar el tiempo con algo bonito. Lo que queremos, Señor, es poder recibir tu directiva para hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a entender, y ayúdanos, Señor, danos fe para poder llevar a cabo lo que tú tienes en esta noche para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Bien. Cuando vemos en el libro de Hechos que después de que el Señor hizo el milagro, el tremendo milagro que hubo en Jerusalén, el tremendo milagro que descendió el Espíritu Santo y muchas personas, y esto fue algo, caramba, asombroso, wow, porque había gente de diferentes regiones, de diferentes países, elamitas, de Capadocia, de Asia, de diferentes, y lo impresionante era que todos le oían hablar la maravilla de Dios en su propia lengua. Y eso nos indica que el propósito de Dios no solamente era la salvación para los judíos, la bendición para los judíos, como los fariseos pensaban. Ellos se creían lo máximo y a los demás los consideraban perros. Así literalmente, para ellos eran perros, y los samaritanos inmundos. Ellos sí eran los privilegiados, pero no era la visión de Dios. No era la visión de Dios era todo el mundo. Inclusive acá da una orden, porque esta es una orden, da la orden y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Cómo? A los judíos le están diciendo que vayan a Samaria, si Samaria era un lugar aborrecible, era un lugar que ellos, por ejemplo, tenían que ir aquí a la puerta, no se iban por ahí, se iban por el costado, rodeaban para no contaminarse ni aún pisando la tierra de los samaritanos. Supuestamente iban en el pueblo puro escogido, pero no entendían las profecías que se hablaban en los Salmos, en Isaías, que la razón por la cual Dios había hecho un plan de salvación y iba a enviar a Cristo era para unir tanto a gentiles, a griegos y a judíos en un solo pueblo, en una sola nación, de la cual es la iglesia. No entendían, y parece que hoy en día hay muchos que nos hemos conformado solamente en recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos, y abarcar solamente a nuestros familiares y hasta donde puede ver nuestra vida, 3 cuadras de ronda y ahí no vemos más allá. La intención, como les digo, es motivar a la iglesia, incentivar a la iglesia, pero son 3 cosas las que yo quiero de ustedes en esta noche: que tenga visión por los perdidos, más allá de Caraballo, más allá de Cobo, más allá de Lima, más allá de Perú. No podemos ir, pero podemos orar. Podemos ofrendar para la gente, para los hermanos que quieren ir. O también, no que es imposible, para Dios no es imposible, podemos ir. Acá hay una chica, Sharon Cueva, se va a Israel. Ella es de Villa El Salvador y se va a Israel.
por quinta vez, por quinto año consecutivo. No es imposible. No es imposible. Entonces, cuando vemos la iglesia de Jerusalén totalmente bendecida, vemos que esta es la iglesia prácticamente predominante en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. La iglesia de Jerusalén fue la que Cristo le dijo que fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. También la iglesia de Jerusalén recibió el milagro de Pentecostés. También la iglesia de Jerusalén vio cuando el Señor ascendió y ellos recibieron el mandato que dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que la iglesia de Jerusalén no salió de Jerusalén, no se movieron de Jerusalén, a pesar de que el primer aire libre, le diría yo de esta manera, en la primera predicación de Pedro, el mismo día de Pentecostés, cerca de 3.000 personas se convirtieron a Cristo. Y en la segunda oportunidad, 8.000 personas se convirtieron a Cristo. 5.000 personas, que hace un total de 8.000 personas. ¿No? Sí, y la Biblia no detalla algunos detalles más, pero me imagino que la actividad de Jerusalén ha seguido. La pregunta de usted, la Biblia nos dice algo, que la iglesia de Jerusalén abrió otra iglesia en Judea, nos dice que abrió otra iglesia en la región de Tiro, de Sidón, o en alguna otra parte de ahí de Israel. No, se quedaron en Jerusalén. Ni siquiera, por decirlo de esta manera, abrieron una célula, nada. Y cuando no hacen nada y la gente se aglomera y tenemos gente tras gente y comenzamos a llenar la iglesia, empiezan los roces, empiezan las fricciones, demasiado contacto cerca. Y eso es lo que pasó en el capítulo 6, cuando empiezan las quejas de los griegos con los judíos, que a mí me está dando muy poco, a él me está dando más, y hubo cierto roce entre hermanos. Ya no eran griegos, ya no eran judíos, todos eran un mismo pueblo. Y empezaron los roces. ¿Por qué? Porque estaban demasiada gente y no hacían nada. Más de 8.000 personas, sin contar con los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? El mandato fue: esperen, quédense en Jerusalén. Recuerden el versículo 4. Quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Esa fue la orden, ¿verdad? Ya, y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos. Tiene que salir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén, lamentablemente, se quedó en Jerusalén. Pero podemos ver que esta iglesia es la que predomina prácticamente en los 11 primeros capítulos del libro de Hechos. Del capítulo 11 hacia adelante, a raíz de la persecución, vemos que nace la iglesia de Antioquía, que es la iglesia prácticamente predominante desde el versículo 11 hasta el último capítulo del libro de Hechos. Y es la iglesia de Antioquía, la cual que en menos de 70 años, a causa de la dispersión, ellos no solamente compartieron el evangelio con no judíos, compartieron a griegos, sino que también enviaron gente a diferentes naciones, a diferentes países. Inclusive, a pesar de ser una iglesia pequeña, envió ofrendas a Jerusalén, que Jerusalén había quedado prácticamente reducida a un grupo pequeño y necesitado. Lo que quiero que entienda, hermano, es que la iglesia de Jerusalén, si bien es cierto, obedeció, pero obedeció en parte. Y una obediencia parcial, una iglesia en parte, una obediencia en parte, o una obediencia incompleta, es una desobediencia completa. Nuestra obediencia tiene que ser notoria, completa, motivadora, que impacte a otras personas, a otras iglesias, a otros hermanos. Entonces,
cuando hablamos de que la iglesia de Antioquía es la iglesia que nace a causa de la persecución, es una iglesia que no solamente crece, sino que impacta al mundo entero y aún sigue impactando al mundo entero. Amado hermano, ¿por qué una iglesia literalmente muere y su influencia queda prácticamente nula en el mundo? ¿Y por qué otra iglesia crece y su influencia sigue impactando al mundo hasta el día de hoy? Porque ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Primeramente podemos ver, hermano, que en nuestras iglesias, mayormente todos, tenemos el deseo de que nuestra iglesia sea grande, dinámica, influyente, que sea la más hermosa quizás del distrito, y en fin, queremos lo mejor para la iglesia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que sea ese cambio, para que sea ese despegue? ¿En qué parte estás aportando tú, hermano, con mucho respeto y amor del Señor, te lo digo? ¿Qué es la parte que tú estás aportando para que las cosas se hagan? ¿O solamente estás pensando de que no, el evangelista tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer lo otro, el ministerio de música lo otro, y Dios no me ha llamado? Hermano, Dios te llamó para que seas salvo. Ahora, Dios te está llamando para que vivas una vida santa, y el tercer llamado es Dios para que te llama para una vida de servicio. Porque así como el hombre vino para servir, no ser servido, de igual manera los que lo siguen a él viven para servir, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, usted tiene que responderse a sí mismo: ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy trabajando? ¿En qué estoy apoyando en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en los días de oración, los roles de limpieza, en la mayordomía, en volantear? No sé, en las actividades que hay en la iglesia. ¿Cuántos somos puntuales y tomamos en serio y decimos, pastor, vaya conmigo? Y si el pastor no me dice nada, bueno, yo soy de las personas que yo me acerco. Pastor, ¿en qué puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Es tiempo de no perder el tiempo. ¿Escuchó, hermano? Creo que lo escuchó bien. Hermano, es tiempo de no perder el tiempo. Hay mucho que hacer. Y si no me cree, bueno, vea un detalle esto. Y investiguen para Americana Televisión, ahí está todavía el video. Y hay muchos grupos más. O vamos acá al kilómetro 22, veamos la cantidad de alcohólicos y drogadictos y ladrones y bueno, tantas cosas que hay. No solamente cuando se habla de grupo étnico, estamos hablando solamente de tribus, estamos hablando de todos aquellos grupos que viven sin esperanza, sin Cristo, ajenos de la vida de Dios. Y ellos son los que son dignos de misericordia, porque ellos califican para recibir misericordia. ¿Por qué califican? Porque no merecen misericordia. Entonces, cuando una persona no merece misericordia, es digna de misericordia. Parece increíble, pero así funciona la cosa de Dios. Entonces, podemos ver a través de esto por qué la iglesia de Antioquía prevaleció y la iglesia de Jerusalén no prevaleció. Primeramente porque ellos se unieron a la visión de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y los despidieron. A raíz de la persecución, ¿por qué se comenzó a predicar el Evangelio
por diferentes partes del mundo, porque la gente salió voluntariamente. No, yo diría, hermano, aunque la Biblia no lo menciona literalmente, yo diría que Dios propició esta situación, que se le apedrea a Esteban, que se levanten falsos testigos, y la gente tuvo patitas para que testigos, comenzaron a correr para diferentes lados, pero por donde iban anunciaban la buena nueva, anunciaban la buena, pero solo a judíos. Vamos al capítulo 11, pero solo a judíos. Unas hojitas más atrás. En el capítulo 11, ahora bien, en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, solo a judíos. Hasta ese momento estaban parametrados, encuadrados y pensaban que solamente la salvación era para ese grupo étnico, para los judíos y para nadie más. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Se unieron a lo que Dios estaba haciendo. Que quitemos los hermanos de nuestra mente: Señor, quiero hacer esto y tú me tienes que ayudar. Hermano, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, para poder guiar a la iglesia o yo sumarme a lo que Dios está haciendo, solamente tengo que ir a las Escrituras. O sea, yo no venía con un plan diferente. Tal vez tenga una visión para tal grupo, para tal lugar, pero el plan, la orden y las directivas están ya en la palabra de Dios. Dedicarle bastante tiempo y seriedad en estudiar la palabra de Dios. Ellos se unieron a la visión de Dios, y en el versículo 11 y 19 dice: no, el capítulo 11, versículo 19, vuelvo a leer, dice que ahora bien los que se habían sido esparcidos por causa de la persecución, como motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, solamente a judíos. El evangelio no era para un solo grupo étnico. Dios nunca quería una iglesia para un grupo étnico nada más, ¿no? Como vemos en Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11, la gente que estaba viendo el acontecimiento de Pentecostés, la mayoría de las personas decían: ¡wow! ¡Maravilla! Les oímos hablar de la maravilla de Dios en nuestro propio idioma, y eran muchos idiomas. Entonces no es difícil poder entender que Dios quería que el evangelio se transmita a cada nación, de cada idioma que está anunciando. Otra de las características que vemos, vamos a 1 Reyes capítulo 8, versículo 60, ¿no? Podemos ver por qué el evangelio empieza de ahí, porque esa era la visión de Dios, sumarse a anunciar el evangelio a todo el mundo. Y en el 1 Reyes capítulo 8, 60 dice: de esta manera todas las naciones de la tierra, cuando estaban construyendo el templo de Jerusalén, todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios Israel. Todas las personas del mundo antiguo iban a Jerusalén a adorar. Muchos de ellos se hacían prosélitos, o sea, se nacionalizaban judíos. El Salmo 96, versículos 2 y 3 dice: cantad alegres al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, cantad su gloria entre las naciones, su maravilla entre todos los pueblos. Dios quiere la salvación del mundo entero, de todas las personas, pero no podemos amar, no podemos interceder con fervor lo que no conocemos. Espero que esto les sea de algo de ayuda. Ahora tenemos internet, tenemos, en fin, las redes sociales, y podemos conocer qué grupos aquí en Lima hay grupos étnicos no alcanzados.
Miren, les digo algo, aparte del mensaje. De un tiempo a esta parte Dios ha puesto una carga. Yo he venido a Pucallpa en enero con mi familia, después de estar siguiendo allá. Y Dios ha puesto una carga bastante grande por los quechos hablantes de allá de Vitarte, de Sede, de esa zona. Y es tal la carga que hemos comenzado a orar fervorosamente con mi esposa, y un día me dijo, ¿cómo me gustaría hablar quechua y predicar el evangelio a esta gente? Y un día en internet se me presenta la oportunidad de poder estudiar quechua en un instituto internacional. Le digo, gloria a Dios, fui, papá, y ya tengo 3 semanas estudiando quechua para ir a compartir el quechua. Y por ahí, bueno, son cosas de Dios. Se presenta una hermana y me dice, hermano, yo soy fundador de la misión Buenas Nuevas. No es necesario que usted hable quechua completamente para evangelizar quechua. Nosotros tenemos material, audio y visual para compartir el evangelio a los quechua hablantes. Yo digo, Señor, no sé para dónde me quieres empujar, pero veo si te abre una puerta por acá. Los libros, el estudio, me están saliendo todo gratis, algo que, y yo voy a preparar. Yo voy a preparar. ¿Me entiende lo que usted está transmitiendo, hermano? ¿Me están entendiendo o me están entendiendo? Amén. No solamente venir y orar, prepararse, tener visión, capacitarse, participar, oración, visión y acción, trabajar, acción, trabajar. Y ahí estamos. Y lo más interesante es que solamente en Lima, con 11 millones de habitantes, solamente en Lima podemos encontrar 3 millones, nada más y nada menos, de quechua hablantes. Solamente en Lima. ¿Se imaginan la cantidad de trabajo que hay que hacer ahí? ¿Cuántas personas salen a predicar en quechua? No sé si habrá alguno por ahí. Sé de algunas iglesias que predican quechua. Y la más grande es la iglesia hermosa que está en la carretera central, por Santa Clara. A las 5 de la mañana, los días domingos, se reúnen alrededor de 2.000 personas. Me han dicho, no se me ha visto, pero me imagino que sí. 5 de la mañana tiene su culto. Hermano, hay bastantes cosas que hacer en la iglesia. Hay bastantes cosas que hacer en la viña del Señor. Y el mismo Jesús lo dijo hace 2000 años y la cosa parece que no cambia. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué está pensando usted hacer, hermano? Si usted ha venido a recibir información o a participar del culto por 31, porque a lo de mi casa se embulle, todos los está en el lugar equivocado. Los que estamos aquí, los que hemos venido acá, hemos venido movidos por Dios, de una manera extraña, pero movidos por Dios, para hacer lo que Él les está motivando en esta noche, e enseñando en esta noche. Dice, las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. Y aparte hay muchas áreas más que pasaríamos bastante tiempo en hablar qué tenemos que hacer en la iglesia. Pero usted que conoce bien la realidad de su iglesia, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer con su fe, con su habilidad, con su fuerza? Ustedes que están jóvenes y los que no están tan jóvenes, bueno, ¿qué vamos a hacer? En Mateo 7, en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un texto más que puede reforzar lo que estamos hablando. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las lenguas, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Esto está hablando de un evento futuro, el día que todos nos tengamos que presentar delante de Dios. Y lo que le quiero añadir a este salmo: todos tendremos que dar cuenta a Dios. No, que Señor, yo no sabía. Sí sabía que usted hay una encima te hablaron, que puedes participar en la obra del Señor de diferentes maneras, solamente que tú lo quisiste. Dios te va a pedir cuenta. Y el mejor abogado del mundo, el mejor abogado
va a poder sacar cara por ti. Es tiempo de remediar. Es el momento de empezar el nuevo año diciendo: sí, Señor. ¿Qué cosa quiere el Señor? Salta, salta, párate, párate. Obedecerle de una manera completa a Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Entonces hemos visto que esta iglesia se unió a la visión de Dios, el evangelio a todo el mundo, y la gente comenzó a ir a todo el mundo. También podemos ver una característica de que los de Antioquía se unieron al objetivo original de la iglesia. ¿Dónde está el objetivo original de la iglesia? En la Biblia. ¿Y cuál es lo primero que podemos ver en la iglesia? Lo primero que podemos ver es el último mandato. Lo primero es el último mandato que el Señor Jesús le dejó antes de ascender a los cielos: ir y hacer discípulos en todas las naciones. El propósito de la iglesia es extender el reino de Dios en todas las etnias, en todas las naciones, en todos los lugares. Ese es el propósito, pero para eso, amado hermano, esto no es una labor específica del evangelista, del pastor o de los... No, es la labor del cuerpo de Cristo en general. Recuerda, cuando tú recibiste a Jesucristo, fuiste salvo, recibiste el Espíritu Santo, y cada uno recibió un don de acuerdo a la medida de su fe. Un don, un talento para ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no puede funcionar sin un miembro. Si un miembro, que es el pie, el hermano Guasaberto es el pie, el miembro del cuerpo, y es el pie, pero el pie no quiere caminar, ¿se imagina cómo va a caminar ese cuerpo? A ver, díganme, ¿cómo caminaría el cuerpo? Si el pie, que es el hermano Guasaberto, no quiere caminar. Porque el miembro, que es el pie, no quiere caminar. Eso sucede cuando el miembro no quiere trabajar, no quiere hacer algo. Está mutilando alguna parte de la cual es miembro del cuerpo. Si no me cree, lea usted en 1 Corintios capítulo 12. También podemos ver que, bueno, la pregunta sería: ¿por qué razón existe la iglesia? ¿Cuál es la razón para que Dios sostenga la iglesia? ¿Por qué tenemos que estar acá los sábados, los días establecidos? ¿Para qué? A mí me gusta mucho esa canción que dice: Dios te está llamando a la guerra. ¿Para qué? Para que acá nos preparamos, nos fortalecemos, vemos las estrategias, vemos los lugares, intercedemos y salimos a dar batalla afuera. En el nombre de Jesús. Este es un centro de reclutamiento, este es un centro de capacitación. La iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Y a través de la palabra, que es la espada, el yelmo de la salvación, con eso hacemos la guerra que Dios quiere que hagamos. No en el sentido humano, que significa dirigir y matar, no, sino en el sentido de rescatar almas para la gloria y la alabanza de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, con la cual la iglesia está. Y también uno de los propósitos de la iglesia es preparar y enviar a su gente a otros grupos étnicos con el evangelio. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Por favor, vamos a este pasaje que es muy hermoso. Porque partiendo de vosotros, una iglesia muy obediente, la de Tesalónica, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermano, yo quisiera que hablen así de mí. Yo quisiera que digan eso de mí. Pero el apóstol Pablo dice en la iglesia de Tesalónica: miren, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
Vuestra fe se ha extendido de tal manera que nosotros no tenemos que decir nada. Hermano, retengamos lo bueno, desechemos lo malo, deseemos lo bueno, y esto es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Alábete el extraño en tu propia boca, dice el proverbio. Y hay algo muy importante que también podemos ver en la iglesia de Antioquía, que ellos se unieron al ejemplo de Dios. Los apóstoles y los de Antioquía enviaron a su gente a lugares peligrosos a extender el reino de Dios. Y digo peligroso porque aparte de la nación de Israel, en esos tiempos, que era una nación temerosa, que creía en el Dios vivo, el resto de las naciones eran naciones paganas, con muchos ídolos, con sacrificios de niños, aún de sus propios hijos los reyes. Eran naciones, era gente que no tenía ningún reparo en sacarle la cabeza y en fin. Y sin embargo, la iglesia de Antioquía empieza a enviar gente a todos esos lugares, aún hasta África. También podemos ver que Dios mismo, antes que se establezca la iglesia, envía al primer misionero, a su hijo amado, a su hijo Jesús, a una tierra hostil, peligrosa y agresiva. Que, bueno, en fin, ellos no lo mataron, él dio su vida en rescate por nosotros, porque era necesario para nuestra salvación. Dios mismo se sacrificó por el mundo para que el mundo pudiera conocer. Y el ejemplo de Cristo podemos ver en Filipenses, a ver si me acompañan por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Llenad la tierra ahí, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Ahora, es interesante de que esta misma bendición, este mismo mandato, cuando Dios manda la lluvia, el aluvión que desapareció a todos los moradores de la faz de la tierra, la misma bendición, cuando la tierra seca y sale Noé, la misma bendición y las mismas palabras se la repite a Noé. Es interesante. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que para toda la humanidad, si bien es cierto, el Evangelio llegó para los judíos, por ver a los judíos, pero no para que se quede con los judíos. La salvación viene por los judíos, está bien, pero no para que se quede con los judíos, es para todo el mundo. Y es la parte de la iglesia, es nuestra parte, es tú y yo, hermano, lo que tenemos que completar la misión que Cristo dejó encargado a la iglesia. Y la iglesia eres tú, tienes 2 o 3 meses, bueno, hermano, yo te diría algo, veo acá un hombre, este es algo real, veo acá un hombre, era un hombre que se cortaba el cuerpo, en fin, y la gente le tenía en gran manera, vivía en Gadara. Llega Jesús, el hombre se arrodilla, Jesús lo libera y no tuvo que ir a un instituto bíblico, no tuvo que pasar meses para predicar. Le dijo, Señor, te sigo. No, le dijo Jesús, anda primero a tu casa y a tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué necesitas tú para decir a la gente, a tus amigos, a tus familiares o a las personas que te crucen en el camino o en las calles, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo? ¿Hay alguien que Dios no ha hecho algo por él para yo orar y decirle, Señor, ¿cómo no has hecho algo? ¿Alguno de ustedes? ¿Algo que no haya hecho Dios por ti? A ver, levanta la mano. ¿Quiénes le pueden dar gracias a Dios? Yo les puedo dar gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿El resto? ¿No tiene motivo más que gracias a Dios? Hermano, no hay ninguna persona, esté acá o esté afuera, porque Dios es tan bueno que hace salir el sol aún para los impíos y pecadores, como también para su pueblo. No, da la lluvia, da el aire, en fin, hermano, la bondad de Dios es eterna. El asunto que nos tiene aquí en esta noche es: Jesucristo se despojó, se hizo obediente hasta la muerte, Dios lo exaltó. ¿Cómo puedes unirte tú
a lo que Dios quiere hacer en tu localidad o lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Qué es lo que no has estado haciendo o puedes hacer aquí en la iglesia para el avance del Evangelio, para el crecimiento tanto numérico como espiritual de la iglesia? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Ahora, si no has estado haciendo nada, es el momento de compartir, de ponerte en pie y hacer algo. Hermano, Dios amonesta a los ociosos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, y me invito a ponerse de pie con este pasaje para terminar. Si no estás haciendo nada, la palabra que va para la persona que no quiere hacer nada es un ocioso. Te estoy malogrando la noche buena, tal vez, pero a mí no me reclame nada, reclama acá, porque esto yo no lo escribí, esto es de parte de Dios, y Dios dice eso, o sea, no es cosa mía. Cualquier reclamo, dígale usted al Señor. Así que a mí no me viene mal ni nada por el estilo, yo solamente repito lo que la palabra de Dios dice. Capítulo 5, versículo 12. Padre, alabado sea tu nombre. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A cuánto le gusta que lo amonesten? A casi nadie, a mí tampoco. Pero si hay algo que no estoy haciendo, que estoy haciendo mal, me tienen que amonestar, es para mi bien. Y aquellos que nos amonestan y nos presiden, dice que los tenemos que tener en mucha estima por causa de su obra. Tenéis paz entre vosotros. Versículo 14. Os rogamos, hermanos, nuevamente con ruego, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. No es cosa mía, hermano. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno con otro y para con todos. Estar siempre gozosos, no solamente el 31, el 24. No le dé mucho énfasis a la fiesta. Viva cada día de fiesta con Jesús. Cada día de fiesta con Jesús. Cada día, como me dicen, Señor, este año, no, olvídate de este año. Señor, hoy día te voy a hacer fiel. Te levantas y mañana y cada día le dices lo mismo. No esperes solamente un 31 de diciembre. No caigamos en ese fariseo. Bien. Orar sin cesar, sin cansancio, todo el tiempo. Dar gracias a Dios en todo. Pavo al horno, gracias, Señor. Arroz a la cubana, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos toda especie de mal. Y el mismo Dios, hermano, y este es también un deseo, que a pesar que no lo conozco, que tengo en mi corazón, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo está en tus manos. De ti depende, Señor, todo. Pero está en nosotros, Señor, el ser serio, el ser transparente, el querer que tú nos uses de acuerdo a tu voluntad. Señor, no queremos quedarnos como la iglesia de Jerusalén. Queremos ser un tipo de la iglesia de Antioquía y tal vez algo más. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Señor, que ellos en esta noche no salgan de aquí, de este lugar. De lo contrario, habrán estado perdiendo el tiempo y se habrán estado engañando a sí mismos.
que salgan haciendo su compromiso, primeramente contigo, que eres el Dios de los cielos, el Dios de la iglesia, el dueño de la iglesia, segundamente con su pastor. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y tercero, involucrarse en la obra que empieza desde barrer hasta predicar en otros lugares. Todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza a tu nombre. Te ruego por cada uno de los grandes y chicos, por hombres y por mujeres, para que el Señor se ponga las pilas y dejen ya de estar como han estado en este año que está terminando. En el nombre de Jesús pido tu bendición. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Toma asiento, hermano.